Hola, amigos de Radio América Barcelona. Bienvenidos al programa Un viatge per América, Historia, Literatura y Art. Soy el doctor David Tella, presidente de la Asociación Americanistas de Cataluña, y hoy os presentamos al doctor Germán Morón, quien presentará una charla titulada Cieza de León, un cronista de Indias. Asimismo, si nos queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com, deletreo asoanecat@gmail.com. Comencem. Bien, hoy estamos con Germán Morón. Él es licenciado en Educación por la Universidad de Tarapacá y doctor en Estudios Americanos, mención Pensamiento y Cultura por la Universidad de Santiago de Chile. Sus líneas de investigación se centran en la historia de Perú colonial, siglos XVI-XVII, con énfasis en crónicas andinas y documentos burocráticos coloniales. A su vez, es director del Centro de Estudios Históricos y Humanidades de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile y también dirige la revista Autoctonía. Buenas tardes, Germán. Bienvenido al programa. ¿Desde dónde nos hablas? Muy buenas tardes, David. Bueno, le estoy hablando desde Santiago de Chile, en Sudamérica. Perfecto. Bienvenido al programa y muchas gracias por acompañarnos. Introduzcamos la charla, por favor. ¿Qué es un cronista de Indias? Un cronista de Indias es un peninsular que acompañaba a las huestes de conquista en el siglo XVI, tanto para México como para el Perú, y esta denominación ha recaído a todos aquellos conquistadores y otros que tomaron el rol de escribir respecto al desarrollo de la conquista sobre los territorios que descubrían, las costumbres de las poblaciones locales, pero con un énfasis en narrar la historia, en este caso de Sudamérica, de los incas, a través de procedimientos genealógicos y de lo que habitualmente se conocía en España como la corónica, no crónica, sino corónica, que era el relato en la cual ciertos escritores con amplia trayectoria en formación clásica podían relatar los hechos de los reyes, utilizando para ello las grandes hazañas, ¿no? Que estos tenían. Entonces, este modelo narrativo que caracterizaba un relato de las hazañas de los reyes fue trasladado a América con una particularidad muy ostensible, dado que la proximidad de estos sujetos con las sociedades que descubrían, las narraciones que hacen de costumbres, rituales, etcétera, crea un nuevo género narrativo que va a llevar el epíteto de Crónicas de Indias, ¿ya? Que no tiene referente ni precedente alguno en la historiografía ni en Europa. Claramente que los modelos canónicos para poder relatarlo estaban amparados en las referencias a la tradición clásica. Muchos de estos cronistas utilizaron una serie de referentes como Cicerón, Plutarco, etcétera, para poder narrar. Otros, menos instruidos o letrados, tenían la capacidad simplemente de ser etnógrafos, es decir, en las hazañas de la conquista, el caso, por ejemplo, de que nos ocupa, César de León, era un soldado que en los tiempos libres se daba el lujo de poder describir. Entonces, tenemos una amplia gama de sujetos que van a ser denominados cronistas de Indias y que van a instaurar un género realmente maravilloso desde el punto de vista de la literatura y la historia, que es lo que yo recién mencionaba. Ujú. Háblenos un poco más sobre Cieza de León, por favor. Perfecto. C.S. León tiene una particularidad eh, muy notoria, que es uno de los cronistas más importantes para la historia del Perú colonial, en primer lugar, y que inaugura el relato autorizado respecto a la genealogía de los reyes incas, ¿ya? Él inaugura una genealogía que al momento en que se escribe su obra, vamos a hablar de ello, no existía precedente. A la llegada del Perú, las huestes de Pizarro, al invadir, digamos, el Imperio Incaico y al encontrarse en Cajamarca, los primeros relatos que tenemos eran muy opacos, difusos y con traducciones precarias. Me refiero, por ejemplo, a las obras de Francisco de Jerez, Miguel de Estete,
Pedro Sancho de la Hoz, que son en general secretarios de Pizarro y que su interés fue relatar las hazañas de Pizarro, digamos, en términos de probanzas de méritos a la corona, de lo que había hecho Pizarro en el Perú, pero se interesaron muy poco en la descripción de lo que estaban viendo. Ahora, no es un problema de ellos, simplemente el desconocimiento de lo que estaban observando maravillados no les permitió generar un relato más prolijo. Pedro Cieza de León, que había nacido en Llerena, Extremadura, en España, y que había nacido en 1518, llegó al Perú aproximadamente en 1547, luego de una experiencia interesante en Nueva Granada. Es decir, él venía viajando desde Panamá y se instala en Nueva Granada. En 1547 se embarca en la hazaña acompañando a Sebastián de Benalcázar para apoyar a Pedro de la Gasca respecto a una guerra civil muy importante que tenía su origen en la rebelión de los encomenderos, en específico de Gonzalo Pizarro, a partir de 1544, una vez que el emperador Carlos V decreta las leyes nuevas. La rebelión vino porque los encomenderos no querían perder sus potestades jurídicas y laborables sobre los indígenas. Entonces, se arma una guerra civil muy grande, y Pedro César León se integra a las huestes de la Gasca, es decir, de la corona, contra los rebeldes. En todo este periplo, que va a ser las guerras civiles, comienzan en el 45 y terminan aproximadamente el 48, con la ejecución de Gonzalo Pizarro por parte de Pedro de la Gasca. Por eso a Pedro de la Gasca se le llama el pacificador. Cieza de León tuvo la oportunidad de recopilar mucha información. Una vez que las guerras civiles culminan, aproximadamente en 1547, para ser bien preciso, Cieza de León se dio el trabajo de recorrer todo el Perú y sobre todo un sector que se denomina Charcas, que debes conocer, que es el Alto Perú, Bolivia, para describir a dos grandes civilizaciones. Todo el mundo aymara, que se encontraba en el llamado Collao, la tierra del Collao, y el mundo de los incas, cuya localización geográfica, las evidencias de su presencia al momento de la llegada de los españoles, eran más fuertes en la sierra central peruana. Entonces, Cieza se transforma en un verdadero lector, en un etnógrafo, siendo soldado, y la gracia de Cieza es que él redacta la primera crónica impresa sobre los incas. Esto es muy importante decirlo, David, porque hacia 1553, cuando se imprime por concesión real, por autorización real, su crónica en Sevilla, no había ninguna crónica escrita sobre los incas. Esta crónica se imprimió, que fue su primera parte, porque César León tiene cuatro grandes obras que se han denominado de forma genérica la Crónica del Perú. Esta Crónica del Perú fue un título que le pusieron los historiadores del siglo XIX porque no hay una referencia a que él haya titulado de esa manera su obra, salvo la tercera parte. Pero la primera parte fue la única impresa y las tres partes siguientes solo se imprimieron y se editaron entre el siglo XIX y el siglo XX. Es decir, permanecieron inéditas. Ahora, esta primera parte que yo me refiero a la Crónica del Perú de 1553, impresa en Sevilla, sirvió como referente para conocer el mundo de los incas en los círculos de recepción letrada europeos. Su obra fue traducida a varios idiomas rápidamente y en mis investigaciones, porque yo soy experto en un personaje bien interesante que es Juan de Matienzo, que es un oidor de la audiencia de Charcas, trabajando la obra del gobierno del Perú de Juan de Matienzo, me encontré con que Juan de Matienzo había plagiado muchos párrafos de la Crónica del Perú de Cieza, lo que implica que su obra fue leída y recontraleída como la única obra de circulación para los futuros oficiales de la corona, corregidores, alcaldes, etcétera. Entonces, es importante señalar que los estudios andinos centrados en el Perú le confieren a Cieza ser la primera obra. Esta obra es muy interesante porque esta primera parte solo nos va a hablar de la experiencia que tiene Cieza desde Nueva Granada hasta el Collao, es decir, Charcas, describiendo sobre todo los paisajes. Recuerda que los españoles tienen categorías para describir el territorio que se asocian a la noción de provincia y de naciones. Cuando tienen que hablar de la identidad de los pueblos se refieren a las naciones que van descubriendo y a los territorios, a las provincias. Entonces él es muy prolijo en la descripción sobre clima, costumbres, territorio, recursos naturales, sobre todo por el interés español en el oro. Y luego
él va describiendo en esa primera parte algo un poco más superficial de lo que será su segunda parte respecto a los incas. Ya en la segunda parte de su Crónica del Perú, que permaneció inédita y que fue descubierta por Francesca Cantú en la Biblioteca Apostólica Vaticana, porque había una referencia en la Biblioteca del Escorial, pero incompleta, en esa, si esa ya comenta y hace un relato que va a ser propio de la cronística, sobre todo la cronística de Indias para el Perú, que es narrar la genealogía de los reyes incas siguiendo una estructura que llamamos diacrónica, es decir, con un padre fundador, con un linaje fundador, que en este caso va a ser Manco Cápac, y con los incas terminales de esa genealogía, que son Huáscar y Atahualpa, enfrentados en una guerra civil al momento de la llegada de los españoles. Y por último, la crónica de Cieza es muy relevante porque también considera algunos elementos que son propios de los procesos de semejanza y similitud que deben usar los cronistas para poder hacer entender sus receptores peninsulares de qué estamos hablando. Me refiero a la romanización del imperio incaico. Recuerda tú que la única referencia de imperio que los españoles manejaban con mucha admiración era el imperio romano. Por lo tanto, el Imperio Romano se utilizó como una rejilla de lectura para poder entender al Imperio Incaico. Sobre todo, por ejemplo, la red vial, el llamado Camino del Inca o Capac Ñam, que fue asemejado a las rutas del Imperio Romano. Y ahí observamos que Cieza sí tenía conocimiento de esta tradición y pudo hacer entender a estos peninsulares de España las categorías que emergían. Los españoles llamaban, por ejemplo, a las llamas, le llamaban carneros de la tierra, porque no era común observarlas. A las huacas, que son los enterramientos sagrados, le llamaban mezquitas. Entonces también es interesante ver que esta cronística se vale de muchas referencias para poder hacer entender lo que no se podía comprender en los lectores metropolitanos. Un poco esa es la importancia de la obra de Cieza, que es el cronista llamado el príncipe de los cronistas, justamente por su capacidad de relatar información muy precisa, acabada y in situ. Recuerda tú que en el siglo XVI comienza a emerger una relación entre la cultura del conocimiento empírico moderno con prácticas de dominio y administración. Entonces, la idea que los cronistas nos dicen de que es más importante lo de vista que lo de oídas tiene mucha relevancia en este proceso. Entonces, nos ha presentado un Cieza, ¿no? Que estuvo en América, conoció el territorio y también convivió con los conquistadores. Exactamente. Sobre todo con Pedro de la Gasca, con Sebastián de Benalcázar. Algunos especulan que Cieza habría construido su relato como una apología también a Pedro de la Gasca. Muchos de los gobernadores, pacificadores, conquistadores necesitaban ser adulados, sobre todo para lograr algún tipo de merced, recordando que las relaciones sociológicas en el antiguo régimen se vinculaban al servicio y a la merced. Es decir, en la medida que yo hacía un servicio al monarca, recibía una recompensa a cambio, que podría ser un título honorífico, recibir algún tipo de encomienda, o simplemente ser promovido en algún cargo importante. Ahora, Cieza tiene una postura muy antipizarrista. Su obra refleja una condescendencia con los indios y sobre todo que la historiografía lo ha vinculado fuertemente al espíritu lascasiano, es decir, a Bartolomé de Las Casas, respecto a una defensa y un ataque sobre todo a este Pizarro que se vuelve un tirano, recordando que la categoría de tirano es lo peor que se le puede decir a un sujeto a nivel político, digamos. El tema de la usurpación, el robo, el mal gobierno, etcétera. Entonces, tenemos un Ciesa que va del lado de la defensa de los derechos de la corona y sobre todo de las ansias de la corona de proteger a los indios que ya eran considerados vasallos a esa altura y por lo tanto libres, ¿no? Y por todo ello, ¿por qué podríamos decir que el trabajo de Cieza de León fue tan importante? Es importante porque al momento en que Ciesa imprime su obra, los documentos y textos que teníamos disponibles sobre el imperio de los incas eran muy difusos
bastante fragmentarios. Entonces, la importancia de Cieza, en términos gruesos, es que Cieza construye la primera crónica relativamente oficial, con datos tomados de primera mano, de forma oral y por referencias escritas de los primeros conquistadores del imperio de los incas. Su fuente es tan importante que al ser impresa en Sevilla, permitió que España y Europa conociera de los incas como una sociedad civilizada y, como te decía anteriormente, comparada con el Imperio Romano. Ajá. Bien, imagínese ahora que alguno de los oyentes quiere leer algún cronista indiano. ¿Cuál recomendaría y por qué? Muy buena pregunta, David. Yo, si tuviese que recomendar a otro cronista, lo haría con un contemporáneo a Cieza, contemporáneo, que es Juan Díez de Betanzos, ¿ya? Juan Díez de Betanzos es un cronista que también vivió la misma época de Cieza, la década del 40. Él llega al Perú, y su obra, Suma y Narración de los Incas, podríamos considerarla la segunda gran crónica sobre la genealogía de los reyes incas después de Cieza. Ahora, a diferencia de Cieza, la obra de Betanzos no fue impresa en el siglo XVI y se descubrió en la Biblioteca del Escorial en el siglo XIX, pero se encontró una parte de ella. Y luego Carmen Martín Rubio, el año 87, encontró la parte final de la obra en un repositorio archivístico. ¿Y por qué es importante la obra de Cieza? Porque Cieza va más allá. Cieza tuvo la suerte, no sé si suerte en realidad, de casarse con Kuserimay Ogyo, que era una Agya real incaica que fue bautizada como Angelina. Recuerda tú que uno de los énfasis de la corona y sobre todo de la iglesia era colocar nombres cristianos a los indígenas, ¿no? Kuserimay Ogyo, que era el nombre original, fue la esposa de Atahualpa, perdón, fue anteriormente esposa de Atahualpa y también fue concubina de Pizarro, para terminar siendo la esposa de Juan Díaz de Betanzos. Entonces, el matrimonio de Betanzos con esta noble inca permitió a Betanzos manejar algo que se desconocía, que era el idioma quechua. Y por lo tanto, Betanzos no solamente describe la genealogía de los incas, sino también utiliza las primeras palabras quechuas para interpretarlas. La obra de Betanzos fue encargada por el virrey Antonio de Mendoza para informarse sobre lo que habían sido de los incas. Yo recomendaría, esta edición está a la venta en cualquier parte. De hecho, se han hecho varias ediciones de la Suma y Narración de los Incas de Betanzos desde el año 87 en adelante y se pueden encontrar en cualquier parte. Esa sería mi recomendación a un lector para seguir ahondando en lo que ya había escrito Pedro Cieza de León. Ajá. Bien, a continuación abriremos el espacio de intervenciones del público, ¿de acuerdo? Si alguien quiere formular alguna pregunta a Germán, que la escriba en los comentarios del Facebook y yo se la transmitiré. Entre tanto, ¿por qué no nos cuenta qué investiga en la actualidad? Bueno, en la actualidad yo estoy investigando a partir de documentación alojada en el Archivo General de Indias. De hecho, ya he estado 5 veces en Sevilla en estas días de investigación, que tú sabes, como bien sabes, es el gran archivo para la historia colonial latinoamericana. Y en ese lugar yo estoy recopilando todos los informes emitidos de la Audiencia de Lima al monarca respecto a instituciones incaicas. Es decir, ver cómo muchos oficiales, utilizando el respeto al fuero y la costumbre natural dentro del ius comune, recomendaban al monarca el mantenimiento de ciertos cargos incaicos considerados los únicos capaces de movilizar la fuerza laboral. Esto es muy interesante porque esto despeja la idea de que la monarquía católica de los Habsburgo impuso un poder unilateral, hegemónico y absoluto. Lo que parece ser en realidad es que bajo las nociones de una monarquía agregativa y compuesta, lo que hizo la corona fue negociar su poder y agregar a reinos respetando el fuero y la costumbre allí cuando no reñían con la moral cristiana. Y es por eso que me ha interesado estudiar un cargo incaico que aparece en la documentación oficial como digno de ser restituido, que es el Tocuy Ricuy, que es un oficial incaico que vigilaba las provincias locales aplicando justicia.
En eso estoy en este tránsito de investigación. Yo sí que le quería formular una pregunta. Sí que más o menos pues, podemos entender como un documento como una carta, una promesa de méritos y servicios, ¿no? Puede llegarse a perder en un archivo y que tenga que ser un documento que en la actualidad, para decirlo de algún modo, lo tengamos que descubrir, ¿no? Que haya quedado perdido entre los papeles del archivo de Indias o cualquiera desde el año 1500, 1600 hasta más o menos la actualidad, ¿no? Pero luego vemos obras tan trascendentales para el conocimiento de la conquista de América como, ¿no? Cieza de León, que es lo que estamos comentando, Betanzos, que también lo has comentado. ¿Cómo pueden haber estos trabajos quedado, digamos, de algún modo en el olvido y que hayan tenido que ser descubiertos 300 o 400 años después, ¿no? Y quizás es una duda que también venía pensando yo. No es una duda, no creo que sea una pregunta que sea 2 más 2 igual a 4, ¿no? Pero a ver, no sé qué nos podría aportar sobre este tema. Es una muy buena pregunta, David, porque eh, en la época del siglo XVI no era llegar e imprimir una obra como hoy, en la cual tú tienes el permiso de un editor, en algún caso pagas esa edición o es evaluada con referato externo. En esa época había que tener autorización real para imprimir y sobre todo muchas obras debían ser también revisadas por la Iglesia, en algunos casos por el Tribunal de la Inquisición respecto al contenido de estas obras. Entonces, lo que hemos sabido es que era tanta la información que llegaba a la corona, hay muy buenos trabajos sobre esto respecto a la información, al círculo de información, que tenemos la impresión de que el Consejo de Indias y el rey recibían toneladas de documentación. Piensa tú que estamos hablando de un imperio que tenía el dominio de las Filipinas hasta México y el Perú. Entonces, la correspondencia era tan amplia y los tratados que llegaban que muchas quedaban apiladas en alguna parte del Consejo de Indias sin siquiera ser revisadas. Y lo mismo, por lo mismo, no tenían permiso de autorización de impresión y quedaban en el olvido, básicamente. Y esto también tiene que ver con que todas estas obras que quedaron apiladas fueron del siglo XVIII en adelante compradas por coleccionistas. Hay muchos casos en que los coleccionistas compraron estas obras, quedaron en repositorios privados y luego, por una hazaña, por ejemplo, del gran Marco Jiménez de la Espada en el siglo XIX, estas obras vieron la luz, donde había un interés historiográfico. Cuestión, porque el interés historiográfico empieza a nacer en el XIX justamente con una visión más positivista de la historiografía y donde la historia cobra en estatutos de ciencia, que no lo tenía del 18 para atrás. Entonces, al amparo de una historiografía positivista basada en el dato, muchos bibliógrafos e historiadores reconsideraron, generaron búsquedas como si fueran verdaderos detectives para poder rescatar, e incluso se encontraron por casualidad con obras que publicaron. Pero el hecho de que hubiese una traba respecto a la autorización real y de que hubiese tanta cantidad de información remitida, relegó a muchas obras a quedar en el olvido. Ciesa tuvo suerte, dada una serie de prerrogativas que tuvo y contactos, todo allá se movía por contactos clientelares en esa época, tuvo la oportunidad de que se le haya impreso su obra. Pero tenemos el caso prácticamente del 95% de las obras que hoy día conocemos sobre los incas, crónicas, visitas, relaciones geográficas, quedaron en el olvido hasta que el siglo XIX, por un interés de una historiografía emergente sobre América, las editó. O sea, debemos a estos editores, Marco Jiménez de la Espada, William Prescott, por ejemplo, Means, etcétera, la publicación de estas fuentes que hoy día se consideran vitales para poder entender el imperio de los incas. Ajá. Y entonces ahora le estoy hablando un poco de memoria, pero en contraposición a todo este, digámosle, olvido en el que, o semi-olvido en el que quedaron los trabajos de Cieza de León o de Betanzos, ¿no? Porque algunas referencias posteriores sí que encontramos. No sé si podríamos tener
historiadores o autores como Antonio de Herrera y Tordesillas, pero creo que él ya tenía un rango más, digámosle, oficial, ¿no? No sé si este grupo de autores también tuvieron la misma circunstancia, que su trabajo quedó en algún archivo abandonado, o podemos ver cierta continuidad con los trabajos de Herrera y Tordesillas, o no sé si me estoy explicando bien la pregunta. Muy bien, se ha explicado muy bien. Incluso yo añadiría a Antonio Herrera Tordesillas, a Francisco López de Gomara o de Gómara, porque ellos tienen una diferencia sustantiva con estos cronistas. Estos cronistas, me refiero a Juan Díaz de Betanzos, Pedro C. León, incluso después Pedro Sarmiento de Gamboa, Miguel Cabello Balboa, Agustín de Zárate, etcétera, 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 eran cronistas que no tenían el estatuto oficial de cronistas, ¿ya? Ellos iniciaron una redacción de carácter autónomo, sin que nadie se los pidiese, y como un servicio al rey de ser informado, pero no tenían el estatuto que sí tenía Francisco López de Gómara o Antonio Guerrero y Tordesillas, que eran cronistas oficiales. El estatuto de ser oficiales significaba que ellos escribían con autorización real y podían imprimir. Y es por eso que sus obras se imprimieron bastante temprano. La de Francisco López de Gómara se imprimió entre 1535 y 1540, y no eran obras tampoco localizadas en un espacio específico, sino que presumían de un estatuto general, como decir Historia General de las Indias. Entonces, en ellos se incorporaba México, el Caribe, el Perú, Amazonas, etcétera. A ellos se les fue encargado en la escritura, gozaban de privilegio real y también eran personas muy cercanas a la corona. Y lo segundo es que muchos de ellos escribían desde España, tomando información de una serie de cronistas anónimos a ese momento de la India, e incluso cometiendo algo que hoy día es ilegal, pero que en el siglo XVI era totalmente habitual, que era el plagio. Entonces ellos tomaban mucha información que pedían y solicitaban, llegaba a la península, la copiaban y la pegaban, sin ningún tipo de referencia de dónde sacaban el dato, sino lo ponían como parte de su propia escritura. Esa es una diferencia muy importante entre un cronista oficial que vive en España, escribe desde España, tiene autorización real, es próximo a la corona, de un cronista que tomó la gestión de escribir por propia voluntad, sin que nadie lo autorizara, y que luego pedía que su obra se publicase, pero pasaron, como se dice, sin pena ni gloria, digamos, en este circuito de informaciones sobre los territorios americanos. Ajá, bien, más o menos ya llegamos al final del tiempo que tenemos disponible, así que bueno, para terminar, ¿por qué no nos recomienda una lectura, por favor? Muchas gracias, David. Y antes de terminar, también agradecerte este espacio, felicitarlos por la gestión que hacen a nivel cultural. Es tan relevante saber de historia, sobre todo para afirmar nuestra propia identidad. Si yo tuviera que recomendar un libro, recomendaría, perdona, lo tengo acá, este que está acá, que es un libro que se llama Fuentes documentales para los estudios andinos. Son 3 tomos, y aquí el lector puede encontrar en estos 3 tomos, este libro fue compilado por Joan Spilsbury. En estos 3 tomos, cualquier lector puede quedar con un conocimiento acabado de toda la historia de los cronistas de Indias, las biografías, lo que escribieron, las ediciones que publicaron. Es decir, si uno quisiera aprender un poco todo lo que fue el proceso de los cronistas de India, incluido Ciesa, este libro que está acá deja al lector con un conocimiento acabado sobre el tema. Ajá. Muchas gracias. Hoy con Germán Morón, que hemos tratado la figura de los cronistas indianos en general, y posteriormente ha presentado al extremeño Cieza de León en particular. Ha comentado quién fue, ha repasado también su periplo por América, ¿no? También hemos tratado su importancia a nivel histórica, y luego también en cuanto al estudio y el conocimiento de los incas y a la propia conquista. Bien, antes de terminar, como siempre, quiero agradecer a los oyentes, a los que nos habéis visto por Facebook, a los que nos habéis escuchado por Radio América Barcelona, agradecer el trabajo del equipo de Radio América Barcelona, a Germán, a Cristina y a todo el equipo, a su vez al el trabajo también de los miembros de la asociación, en especial a Diana, que siempre está
conmigo a pie del cañón. Hoy también queremos mandar un abrazo a Hugo, que nos ha facilitado el contacto y que gracias a él hemos podido también hacer esta charla. Germán, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, David. Bien, como siempre, si os ha gustado el programa de hoy, ya sabéis que nos ayudáis mucho con un pequeño me gusta, ¿no? Bien, hola amigos de Radio América Barcelona. De nuevo, doctor David Tella, presidente de la Asociació Americanistas de Catalunya. Hasta aquí el programa Un viatge para América, historia, literatura y art. Hoy, Germán Morón ha presentado una charla titulada Cieza de León, un cronista de Indias. Recordad que si queréis proponer temas para exponer o contactar con nosotros, podéis hacerlo al correo electrónico asoamecat@gmail.com. Deletreo asoamecat@gmail.com. Fins aviat.